el representante del colectivo cultural, presidido por el Premio Nacional de Literatura, Julio Escoto. Radio 1. Distinguidos miembros de la mesa principal, admirados ganadores del Premio Profesionales de la Palabra, yo podría decir amada madrina porque es mi esposa, pero sería una declaración pública. Entonces simplemente maestra Flor Albergue nada más, para no hacerlo tan personal. Hay ocasiones en que asistimos a un evento y no tenemos, porque no se nos ha permitido o porque no hemos reflexionado un poco sobre ello, y no tenemos idea del contexto de ese evento. No digo que sea este el caso, pero valdría la pena compararlo y señalar que estos premios no solamente son un reconocimiento a profesionales que han dedicado gran parte de su vida a la educación informal y sobre todo a la formación de los oyentes hondureños, sino que además cada uno de estos días, minutos y segundos incluso, lo que estamos es asistiendo a una conmemoración, a una efemérides de sorprendentes cambios tecnológicos que han ocurrido y continúan ocurriendo en el mundo. De una primera línea, una primera onda hertziana, la amplitud modulada, bueno, entre otras más que se utilizan más bien para sistemas privados, sistemas muy exclusivos, como por ejemplo las radios de emergencia, las radios de aeronavegación, para el caso. Pero entre las ondas populares, la AM, por ejemplo, la amplitud modulada ya desapareció prácticamente. Si nosotros tomamos una radio y buscamos emisoras en AM, ya no las hay, porque fueron sustituidas por una onda de mayor calidad, que es la FM, o sea, la frecuencia modulada. Pero incluso esta está comenzando ya también a dar sus últimos signos de existencia, porque existe una onda de uso cada vez más frecuente en el mundo, que es la XM, la cual se transmite por satélite. Entonces puede una persona tener un radio satelital especial en su casa o en su automóvil, incluso en los países desarrollados, y escuchar ya no solamente 5, 10, 20 emisoras, sino 100, 150, 200 emisoras de todo un continente o de Norteamérica solamente, por ejemplo. Y esto es un avance tecnológico que nadie prácticamente había imaginado jamás. Cuando entregamos estos premios, estamos haciendo alusión a ese proceso de desarrollo de la humanidad y que es terriblemente admirable. Igual, yo recuerdo en los años en que residí fuera de Honduras una década, mi labor nocturna, después de que concluía mi trabajo personal, mi escritura de mis textos, de mis libros, uno de mis sueños era tomar mi radio de baterías de onda corta y escuchar emisoras de todo el mundo, e incluso de Honduras podía escuchar algunas de ellas. Por ejemplo, La Voz del Junco tenía señal en onda corta, y saber qué es lo que estaba ocurriendo en mi país, pero además saber lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Radio Nederland, Radio Exterior de España, por ejemplo, la BBC de Londres, La Voz de la América, distintas emisoras que transmitían para el universo y que podían ser escuchadas en cualquier lugar. Pero se ocupaba un aparato, se ocupaba tener un radio o una radio para poderlos oír. En cambio ahora simplemente encendemos la computadora, nos conectamos a esas emisoras en cualquier lugar del mundo. O, mejor aún, más veloz aún, podemos abrir nuestro celular y escuchar casi cualquiera de esas emisoras mundiales. Es decir, que la evolución, el avance es tan veloz, tan progresivo, tan inmediato,
que lo que nosotros creíamos antes que era un sueño, una imaginación, hoy se ha convertido en una verdadera realidad tecnológica. Y no sentimos, pero hemos pasado del sistema analógico al sistema digital casi sin darnos cuenta. Hacia más o menos 1940, creo, no importa la fecha, hubo un dibujante, un diseñador de una historieta cómica que se llamaba Dick Tracy. Y Dick Tracy era un detective en Nueva York, supongo, ya no lo puedo recordar ahora. Por cierto que los paquines, las historietas de Dick Tracy son de colección. Cuesta una de ellas, historieta cuesta al menos $500. Así que si tienen en su casa alguna de ellas, vayan a registrar sus baúles, por favor. Entonces decía, Dick Tracy tenía una característica particular, y era que él se comunicaba, transmitía a su base de detectives desde un reloj. Y él simplemente decía, bueno, estoy en tal parte, etcétera, etcétera, transmitía. Y todo el mundo decía, locura, ese es un invento que jamás va a poder ser realidad. Eso, el hombre no puede llegar a tanto desarrollo. Sin embargo, sacamos nuestro celular y lo podemos hacer perfectamente en cualquier instante. Pero más que eso, aún la nanotecnología, o sea, la ciencia de la reducción de la materia, de los conductores, de los aparatos, de los sistemas, está también realizando una transformación impresionante. Si ustedes hubieran conocido, por ejemplo, las cabinas de transmisión, los estudios de la HRP1 o de la HRQ, por ejemplo, en San Pedro Sula, en los años 60 habrían visto unos aparatos enormes, unas consolas, unas tornamesas enormes. Incluso en Radio Merendón, la publicidad venía de México en unos discos que tenían casi medio metro de ancho, que eran solamente para publicidad. Y eran unas cabinas muy ostentosas, generalmente reforzadas para que el sonido no ingresara de fuera y para que conservara una acústica particular. Muchas veces las emisoras que no tenían tanto dinero buscaban los cartones de huevos y con ellos cerraban la cabina para también aislar el sonido y permitirle una mejor audición al oyente. En cambio ahora, esas torres carísimas, de las cuales a Radio 1 le robaron una torre entera allá en Chamelecón, o la botaron y la vendieron por pedazos como metal, y un transmisor que compramos una vez en Santa Bárbara también desapareció. Todos esos enormes aparatos que eran más grandes que 3 refrigeradoras juntas, en cambio ahora están reducidos a un pequeño aparato, a una consola sencilla, todo absolutamente electrónico. Cuando asistimos a eventos así, podemos nosotros adoptar dos actitudes, o una de dos actitudes. Una es de entusiasmo, de alegría, de admiración y de esperanza por lo que el mundo está avanzando y se está desarrollando cada vez más, absolutamente. Hoy las transmisiones ya no son ni siquiera sonoras, son por luz, por ejemplo, ¿no? Y cada vez más veloces, absolutamente. Entonces decía, podemos adoptar dos actitudes. Una es de alegría, de satisfacción por lo que está ocurriendo, y la otra, como ocurre lastimosamente en muchas sociedades, de derrotismo. Hay quienes dicen, no, es que el mundo ya no es el mismo de antes, todo tiempo pasado fue mejor. Hay quienes todavía creen en eso, ¿no? Que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces el mundo va para la destrucción porque está avanzando. No es verdad, absolutamente para nada. El hecho de que el cerebro humano continúe produciendo, continúe creando, es una muestra de su vitalidad, es una muestra de la vitalidad de las sociedades. Pero dentro de esas sociedades es sumamente importante hacer reconocimiento a los predecesores, a los fundadores, a los que están hoy trabajando en esos campos y reconocerlos a ellos como los héroes culturales del momento, como los individuos que se convirtieron en los mejores dentro de su ramo, los constantes, los perfeccionistas, prácticamente podríamos decir héroes de la cultura, que son ustedes, precisamente.
y a quienes entregamos nuestro abrazo, nuestra felicitación, nuestro cariño y desde luego siempre nuestra admiración. Muchas gracias.